instrumentación. Y bueno, ya vimos que la línea de vapor principal, pues cuando se considera una ruptura fuera del edificio de la contención secundaria, entonces, bueno, es realmente un loca grande de vapor, ¿no? Ahora, el rompimiento de una línea de instrumentación, bueno, pues hay muchas líneas de instrumentación. Depende del diámetro, pues será la gravedad del accidente, ¿no? Pero básicamente aquí vamos a considerar que es un loca pequeño, ¿no? Por la línea de instrumentación, pues son líneas que van desde la vasija hasta el cuarto control. Entonces, bueno, hay posibilidad de que haya escape de radiación a través de la ruptura de una tubería de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, como dice aquí, existe un gran número de líneas de instrumentación que penetran en la contención primaria y que están conectadas directamente a la frontera de presión del refrigerante del reactor. La falla de una línea de instrumentación puede resultar en una liberación significativa de reactividad del ambiente, ¿no? Porque por ahí se escapa el refrigerante y pues como es un DWR, pues el refrigerante pasa a través del núcleo y estamos entonces con agua y vapor radiactivo, ¿no? Perdón, no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Permíteme. ¿Es lo que quieres decir, ¿verdad? Sí, aquí está. Entonces, déjame ver aquí, ahorita te la pongo. Ahora sí. Ok, sí se ve bien la imagen, ¿verdad? Ok, entonces, mencionamos, ¿no? Existe un gran número de líneas de instrumentación que permiten que, bueno, en caso de que sucediera una ruptura, pues podrían permitir el escape del refrigerante al ambiente. Pero eso depende, pues, de la gravedad del diámetro de la línea de instrumentación. La siguiente, vamos a ver. Hijo, ya mi ratón ya no está funcionando, no le logro. Bueno, aquí está la siguiente. Continuando con el accidente, una ruptura de la línea de instrumentación se postula como una rotura circunferencial con el desprendimiento completo de una línea fuera de la contención primaria, pero antes de las válvulas de retención del flujo. Entonces, el accidente se define como una rotura no aislable que resulta en una liberación significativa de refrigerante al ambiente. Entonces, bueno, no se espera que haya una ruptura de una línea de instrumentación, pero bueno, si ocurre, entonces directamente sale por ahí el refrigerante, y bueno, se considera, para la peor situación, se considera que no es una ruptura aislable. Ok, entonces, en este caso, la respuesta inicial de la planta es la operación continua de esta hasta que la ocurrencia es detectada por el operador, ¿sí? Bueno, si se trata de un laco pequeño, puede ser que el operador no se dé cuenta, ¿no? Digo, recordemos lo que pasó en el accidente de 3 millas. Claro que ese era un reactor PWR, pero al fin y al cabo fue, no fue una ruptura de una línea de vapor, pero sí una válvula quedó abierta y se escapó poco a poco ahí el refrigerante y el operador no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, ya una vez que se da cuenta el operador, entonces apaga el reactor de forma manual, pero también provoca la despresurización del sistema para minimizar la pérdida del refrigerante.
hasta que se puedan realizar las reparaciones. Bueno, si hay alta presión en la vasija y ocurre una ruptura, pues por ahí va a salir, dependiendo de la presión, la cantidad de agua que va a salir al ambiente. Entonces, bueno, aquí se considera que se da cuenta el operador y al final de cuentas, pues ya para el reactor con Scrum, bueno, primero despresuriza y ahí el Scrum del reactor. Bueno, condiciones iniciales. Aquí para este accidente se supone que el reactor se encuentra operando a un nivel de potencia seguro con flujo de refrigerante estable, es decir, está operando normalmente. Entonces, en este momento ocurre la ruptura circunferencial de una línea de instrumentación. Ya como he mencionado, se asume que no se puede aislar. Entonces, la razón de pérdida de refrigerante es la máxima que puede ocurrir en la tubería involucrada, dependiendo de su diámetro. Entonces, vamos a tener niveles altos de radiación, temperatura, humedad, flujo y ruido en la contención secundaria. Esas condiciones alertan al operador para iniciar el apagado del reactor. Entonces, se realiza el apagado del reactor, en este caso, que es consistente con los límites de operación normal. Y bueno, la ruptura provoca pérdida del refrigerante y su descarga al edificio del reactor, es decir, a la contención secundaria. La pérdida de refrigerante provoca una disminución de la presión y del nivel. El sistema de regulación de presión detecta la disminución de presión de entrada a la turbina o en la vasija y cierra parcialmente las válvulas de control de presión en la turbina. Entonces, bueno, el sistema de agua de alimentación detecta la disminución de presión y nivel e incrementa el flujo para restaurar el nivel. Entonces, finalmente el regulador del sistema de agua de alimentación continúa operando hasta que el operador apaga el reactor. Si hay alguna pregunta o no queda claro algún término, me dices, por favor. Ok, entonces voy a poner el chat para si quieres escribir algo, ahí también. Ok. Ok. Ahora pasemos ya a otro accidente, ¿no? Seguimos viendo los locas. Ya vimos un loca de grande vapor, un loca pequeño, y ahora vamos a ver un loca, como está definido en la regulación. Y bueno, aquí establece que define los accidentes por pérdidas de refrigeración, el LOCA, como accidentes hipotéticos que resultan de la pérdida de refrigerante del reactor a una razón en exceso a la capacidad del sistema de recuperación del refrigerante a través de la ruptura de las tuberías en la frontera de presión del refrigerante, ¿no? Hasta que, hasta e incluyendo la ruptura circunferencial en dos extremos de una sección de la tubería más grande en el sistema de refrigeración del reactor, ¿no? En este caso podría ser los lazos de recirculación, que ocurra esta ruptura, ¿no? Eh, eh, como menciona aquí, no existe realmente una causa específica que se pueda identificar con la cual ocurra esta ruptura, ¿no? Pero bueno, para propósitos de seguridad y para especificar las bases del diseño, se postula que ocurre dentro de la contención primaria. Ok, entonces, en este caso, la refrigeración del reactor involucra tuberías de diferentes diámetros. Falla de algunas de estas tuberías resulta en la pérdida de refrigerante y su descarga directa a la contención primaria. Entonces, el accidente por pérdida de refrigerante abarca la ruptura de cualquier tubería, pero para considerar todo el rango se incluye el caso más severo, que es la situación de los lazos de recirculación. Aquí está este gráfico pues lo desarrollamos nosotros, ¿no?
de lo que corresponde era el... ¿Qué pasó aquí? Se me fue la onda. Perdón, ahí voy. No sé por qué se me adelantó. Aquí está. Bueno, lo elaboramos nosotros para lo que estábamos diseñando, lo que era el simulador de aula, ¿no? Entonces, este despliegue precisamente corresponde a accidentes severos y aquí se está especificando el LOCA, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Pues aquí estamos hablando de que el peor escenario sería la ruptura en el lazo de circulación en dos partes, en dos puntos de la tubería. Y bueno, debido a la presión que existe y el tamaño de la tubería, el diámetro, pues entonces rápidamente se despresuriza la vasija. Aquí en este escenario que está el despliegue, pues abajo tenemos representados los sistemas de refrigeración de emergencia, como únicamente las bombas que inyectan el refrigerante. Entonces aquí lo que se hace notar es que no están disponibles los sistemas de refrigeración de emergencia, y entonces el núcleo empieza a, a incrementar la temperatura poco a poco hasta que llega la fundición completa del núcleo. Entonces aquí con la simulación veríamos aquí que va cambiando la temperatura y ya cuando se vuelve el cuadrito en negro, entonces ahí quiere decir que ya se fundió ese punto del reactor. Bueno, pero que aquí estamos esperando que esto no ocurra, ¿no? Es nada más por fines de demostración. Aquí la respuesta inicial de la planta a un accidente por pérdida de refrigerante, obviamente es la despresurización seguida por el SCRAM. La despresurización es automática debido a que simplemente se despresuriza por el tamaño de la ruptura. Entonces, se despresuriza cuando ocurre el accidente, inmediatamente se provoca o se actúa el SCRAM, y entonces ocurre el cierre de las bombas de aislamiento, de la contención, y entonces inician los sistemas de refrigeración de emergencia debido a señales de bajo nivel o alta presión en la contención primaria. Entonces, bueno, el reactor inicia su apagado por un incremento en la presión de vacío debido a la despresurización. No sé si tienes alguna pregunta aquí. Pasemos al siguiente. Entonces, la pérdida del refrigerante puede causar fallas significativas en el encamisado del combustible y la subsecuente liberación de la actividad a la contención primaria, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta de los sistemas de refrigeración de emergencia es crítica para limitar la falla del combustible, es decir, provoca la inundación del núcleo, mientras que el comportamiento de la contención primaria y secundaria es determinante en delimitar las consecuencias a la exposición de la radiación. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones iniciales para este accidente? Que es el accidente base de diseño, el más drástico que puede ocurrir en la planta, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos asumiendo que el reactor se encuentra operando con flujo de refrigerante estable a nivel de potencia, al menos 1.02, el nivel licenciado. O sea, simplemente lo que quiere decir es que se considera que el reactor operando, bueno, está en operación normal. Entonces, el nivel de potencia es el requerido por la regulación con propósitos para analizar las incertidumbres tales como en los errores de instrumentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se establecen las condiciones, pues, para poder analizar las incertidumbres de los errores en la instrumentación.
Entonces, bueno, la combinación de todos los sistemas de refrigeración de emergencia que se sumen, estar operativos, deberán ser aquellos disponibles después de la falla más severa del equipo de un sistema de refrigeración de emergencia. Esa condición es requerida por el ISFR 50 con la finalidad de analizar modos de falla del equipo y sus efectos en el desempeño de los restantes sistemas de refrigeración de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos asumir que algún sistema no está disponible. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, que falle la división que alimenta el HPCS, realmente no tiene mucha gravedad, ¿no? Porque pues el HPCS es para que funcione presurizado, ¿no? Y para que funcionen los demás sistemas de enfriamiento, se debe despresurizar la vasija. Pero en este caso, por el accidente mismo, la despresurización ocurre automáticamente. Y bueno, si no se tiene disponible el HPCS por falla del generador diésel, aquí no hay problema porque se despresuriza la vasija en forma automática por el mismo accidente. Y bueno, aquí se asume que los restantes sistemas de refrigeración de emergencia están disponibles y bueno, desempeñen su trabajo para recuperar el nivel. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Una tubería, parte de la frontera de presión del refrigerante, sufre una ruptura instantánea completa circunferencial. No puedo cambiar no sé por qué. Ok. Dejar ser la misma. Es una ruptura instantánea completa circunferencial. Eso es lo que se asume que es el accidente, ¿no? Entonces seguimos con las condiciones iniciales. El suministro de agua a la alimentación se pierde instantáneamente. Bueno, porque estamos hablando aquí que la falla es en el agua de alimentación. Todo suministro de potencia externa se pierde instantáneamente. Bueno, entonces los sistemas de refrigeración de emergencias se inician por alta presión del pozo seco o bajo nivel 2 o nivel 1, dependiendo del diseño de la planta. En este caso, todos los sistemas de baja presión en el Laguna Verde se inician en nivel 1, ¿no? El único que se inicia en nivel 2 es el HPCS. Entonces, automáticamente la contención se aísla por las primeras señales de aislamiento sensada y generalmente pues es alta presión en la contención. Entonces, acuérdate que aquí pues es uno de los las fallas, bueno, las señales pues que provocan el scram del reactor. Entonces, bueno, en esta situación el edificio del reactor se aísla y se inicia el sistema de tratamiento de gases en reserva por el nivel 2 a alta presión del pozo seco, ¿no? Entonces, seguimos aquí, respuesta del sistema. Bueno, los escenarios pueden variar dependiendo del tamaño de la ruptura, loca pequeño, intermedio, grande y su localización, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de la forma en que se pueden clasificar los locas. Un loca pequeño se define como aquella ruptura en la que la falla más limitante es una pérdida del sistema de refrigeración de emergencia a alta presión, suministro de agua de alimentación, HPCI o HPCS, ¿no? Entonces, bueno, en caso de un loca pequeño, pues no se despresuriza la vasija. Entonces aquí sí sería grave que el HPCS no estuviera disponible, porque entonces habría que esperar a que se realice la despresurización de la vasija para que puedan alimentar agua a los sistemas de baja presión. Bueno, el loca grande se define como aquella ruptura en la que la falla más limitante es la que causa la mínima disponibilidad de los sistemas de reacción de emergencia a baja presión, ¿no? Bueno, aquí sería pues la disponibilidad de los sistemas de ejecución de emergencia a baja presión, pues sería en condiciones de que no iniciaran los generadores diésel,
como ocurrió en el caso de Fukushima. Y hay también el LOCA intermedio, que se define o que cae entre la falla simple más limitante y una combinación de pérdida de los sistemas de evacuación de emergencia a baja y alta presión. Entonces, bueno, en este caso de LOCA intermedio, la falla simple más limitante puede variar, ¿no? Dependiendo de cuáles son los sistemas que estén disponibles. Y bueno, el LOCA grande. Aquí en un LOCA grande, inmediatamente después de la ruptura de la línea de recirculación, la presión y el flujo disminuyen. Entonces la respuesta inicial de la presión está definida por el cierre de las válvulas de aislamiento, y el decremento del flujo es rápido debido a que la bomba en el lazo roto cesa inmediatamente debido a la pérdida de succión. Entonces la bomba en el lazo intacto disminuye lentamente, el flujo se reduce más rápidamente al momento que se descubre la succión de las bombas de chorro, ¿no? Entonces, bueno, aquí ese se asume como el accidente más limitante. Continuando con este accidente, dice, cuando la succión de la bomba de recirculación se descubre, entonces la presión comienza a disminuir rápidamente y como resultado el agua subenfriada en el plenum, en la parte de arriba o de abajo del reactor, se satura y comienza, digamos, a hervir abruptamente, ¿no? A través del núcleo, incrementando el flujo. Entonces aquí la transferencia de calor en el encamisado está determinada por el flujo a través del núcleo. Entonces, bueno, aquí la ebullición nuclear continúa hasta que se descubre la succión de las bombas de chorro. Es decir, la altura donde se alimentan las bombas de chorro, ¿no? Entonces, la ebullición de transición puede ocurrir durante el destelle del plenum, disminuyendo entonces la transferencia de calor. Y bueno, aquí vamos a ver unas gráficas de cómo se comporta el sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes parámetros. La parte de arriba es la presión del sistema. Después, hacia abajo, está el flujo de inyección al núcleo. Más abajo está el nivel del agua en el núcleo. Ahí se tiene determinado la distancia entre los niveles que presenta el núcleo. Y por último, abajo tenemos la temperatura de pico del encamisado, ¿no? Entonces aquí asumimos que en el momento que ocurre el accidente es la iniciación de la gráfica, y bueno, aquí vemos cómo se comporta la presión, ¿no? Entonces, claro que eso depende del tipo de eventos, pero aquí asumimos que pues se descubren las bombas jet, después se descubre la bomba de recirculación, y bueno, en ese momento pues ya ocurre la disminución de presión hasta que llega a lo mínimo posible, ¿no? En el caso de la siguiente gráfica, la inyección en el refrigerante, pues aquí vemos cómo se comporta cuando se están descubriendo las bombas de alimentación. Después el descubrimiento del lazo de circulación. Obviamente aquí pues, se reduce mucho el flujo de inyección de refrigerante. Y bueno, más adelante hay un pico, porque entonces en este caso se considera que ya inician los sistemas de regulación de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, digamos, ya acaba el accidente, ¿no? En la siguiente gráfica tenemos el nivel del agua, y vemos cómo inicialmente se mantiene el nivel, pero una vez que se descubre las bombas YES y que se descubren las bombas de recirculación, baja drásticamente el nivel. Aquí se descubre el núcleo, entonces es donde puede ocurrir
mucho daño al encamisado del combustible. Pero bueno, en ese momento ya empiezan los sistemas de refrigeración de emergencia y se recupera el nivel. Y por último, aquí está la temperatura del ensamble de combustible. Entonces, bueno, aquí vemos que cómo varía la temperatura. Y bueno, hay que seguir refrigerando el núcleo del reactor, porque si no, pues, la temperatura, una vez apagado el reactor, pues simplemente va a ir incrementando gradualmente, ¿no? Bien, así asumimos entonces este accidente de pérdida de refrigerante. Ahora vamos a ver cuál sería la secuencia de los eventos. Entonces, se asuma que se pierde potencia auxiliar normal, se alcanza alta presión del pozo seco y bajo nivel, señal de SCRAM. Entonces, todos los generadores diésel reciben señal de iniciación, sucede el SCRAM y ya hay señal de iniciación del HPCS, del LPCS, del LPCI por alta presión del pozo seco. Entonces, en el momento en que se alcanza el nivel 2, entonces inicia el HPCS. Aquí recibe la segunda señal de iniciación. Y bueno, cuando se alcanza el nivel bajo, es decir, nivel 1, es la segunda señal de iniciación de los tres lazos de LPCI y del LPCS. Entonces comienza la secuencia de autodespresurización y las válvulas de aislamiento de vapor reciben la señal de cierre, se aísla el reactor. Entonces, bueno, como ya mencionamos, todo esto ocurre en forma automática, en donde el operador no tiene que realizar ninguna acción. Bueno, siguiendo la secuencia de los eventos, una vez que ya tiene la señal de iniciación, se energiza el motor de la bomba del HPS, abre la válvula de inyección del HPCS, y bueno, entonces en este momento se comienzan a energizar los motores de las bombas de LPCI y del LPCS. Entonces, en este momento, la válvula de inyección del HPCS ya abre completamente y se obtiene el flujo de diseño completándose la iniciación del HPCS. Y bueno, una vez que se obtiene el flujo de diseño de los LPC y LPC a través de las dos direcciones respectivas, entonces se completa la iniciación de todos los sistemas. Y una vez que sucede esto, pues se reinunda el núcleo y ahí termina el calentamiento. Entonces, en esta situación, el operador cambia a modo de refrigeración de la contención. Y bueno, ahí termina el accidente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un loca pequeño? Todo lo anterior lo estamos viendo de un loca grande. Ahora, un loca pequeño. Bueno, en este caso, la vasija se despresuriza lentamente. Entonces, la respuesta a la presión queda determinada por el cierre de las válvulas de aislamiento. El flujo, obviamente, pues decrece más lentamente debido a que los lazos de circulación se encuentran intactos y queda determinado por la inercia de las bombas de recirculación posterior a su disparo. Entonces, en este loca pequeño se activa el sistema de despresurización de emergencia. El núcleo estará bajo un régimen de ebullición en film, debido a que no se alcanza recirculación natural para mantener ebullición nuclear. Entonces, una vez que se descubre el núcleo y la presión es lo suficientemente baja, se inician los sistemas de refrigeración de emergencia a baja presión hasta que se recupera el nivel. Y bueno, aquí tenemos las gráficas que ocurren durante un loca pequeño. Igual, tenemos aquí en la primera la presión del sistema. Aquí estamos hablando de un loca pequeño, entonces por un buen tiempo la presión se mantiene constante. Y bueno, y ya que hay una despresurización de emergencia, las válvulas abren y entonces inmediatamente se despresuriza abruptamente, ¿no? Hasta que llega al mínimo de presión. En el caso del flujo de
agua de alimentación, el agua de entrada, bueno, pues va disminuyendo poco a poco, hasta que llega al nivel más bajo, ¿no? Entonces, bueno, ya en este caso ya se inician los sistemas de recuperación y se recupera pues la entrada de agua, ¿no? El siguiente es el nivel del agua. Entonces, como estamos hablando de un loca pequeño, el nivel va disminuyendo poco a poco, poco a poco. Y bueno, ya que hay cierre de bueno, más bien que se abren las válvulas de despreciación de emergencia, entonces, bueno, cambia un poquito el nivel, sube, pero otra vez empieza a bajar, y ya cuando se inician los sistemas de recuperación, pues entonces ya sube. Y por último, aquí vemos el pico de temperatura del combustible. Entonces, bueno, por un buen tiempo va bajando inclusive, pero muy poco. Y ya aquí cuando abren las válvulas de emergencia, de despreciación de la vasija, entonces la temperatura empieza a subir. Y bueno, aquí ya hay que mantener eh, la refrigeración con el núcleo aislado, para evitar que se siga aumentando la temperatura. Ok, ¿cuál sería la secuencia en este caso de loca pequeño? Entonces, igual que en el caso anterior, asumimos que se pierde la potencia auxiliar normal, se alcanza alta presión del pozo seco y bajo nivel, señal de requerimiento para iniciación de los sistemas de refrigeración de emergencia y del SCRAM. Entonces, todos los generadores diésel reciben la señal de iniciación, sucede el SCRAM y ocurre la señal de iniciación del HPCS, LPCS y LPCI por alta presión del pozo seco. Entonces, bueno, cuando se alcanza el nivel bajo-bajo, entonces se inicia el HPCS, y cuando se alcanza el nivel bajo-bajo-bajo, nivel 1, entonces empieza la iniciación del LPCI y LPCS. Bueno, ya en este momento las válvulas de aislamiento de vapor reciben señal de cierre. Bueno, pues esa es la última gráfica que tengo, la última filmina. Creo que bueno, son los accidentes más eh, eh, principales, pues, los más interesantes. Y bueno, aquí sería bueno hacer una simulación. Si hubiera tiempo, pues utilizaríamos el código para hacer una simulación de este tipo de accidentes, ¿no? Pero bueno, en realidad actualmente pues no estamos preparados pues para hacer las simulaciones. Sí tenemos el código, pero no, pues no he tenido el tiempo de seguir con el uso de los códigos nucleares. Pero bueno, aquí sería muy interesante que en un curso más adelante pues pudiera hacer la simulación de estos accidentes para ver dinámicamente qué ocurre en la planta, ¿no? De forma visual. Pues bueno, Diego, ya es todo el material. No quisiera ver otro tema porque lo vamos a dejar a medias. Entonces, pues lo dejamos aquí, hasta aquí. Y bueno, no sé cómo vayan las tareas. Pudiéramos aprovechar un poco de tiempo para la próxima clase si hay dudas de la tarea o si hay algunas dudas sobre el examen. Eso lo hacemos aquí en línea otra vez, y ya sea tengamos la semana siguiente el examen a la hora y fecha que salga publicado, ¿no? Eh, ¿Algún comentario, pregunta, Dionisio? Pero, Diego. Ah,
Bueno, normalmente estos códigos son escritos en Fortran. Ajá. Pero realmente la situación que ocurre con estos códigos es que no les metemos manos, o sea, porque si se le metes manos, entonces ya pierden el control de calidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando se utilizan estos códigos, pues simplemente se tiene un archivo de entrada con todos los datos para establecer las condiciones iniciales de operación, se corre, bueno, se hace la corrida, y bueno, en el momento que se especifica en el archivo de entrada, pues ocurre, se asume la ruptura y ocurren los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, bueno, el código responde a las señales que se inician pues en el código, digo, en el archivo de entrada, ¿no? Entonces, para su uso no requiere ninguna modificación porque inclusive si lo modificamos, entonces ya no tiene la cantidad que debiera tener, ¿no? Pero bueno, en otro caso, sí nos interesa meterle mano a los códigos para poder meter la interfase con los diferentes tipos de variables y despliegues. Ajá. Para que no solamente sea un archivo de salida con datos, datos y datos, ¿no? Entonces aquí lo que hemos estado haciendo es de que los archivos de salida, que tienen todos los datos de las gráficas de interés, bueno, pues entonces esos datos se mandan a, a programas que permiten la visualización, ¿no? En el caso de que estábamos nosotros trabajando pues con el simulador de aula, pues está bastante interesante porque estamos integrando pues ahí en un sistema Unix está el código corriendo en Fortran y los datos en lugar de un archivo de salida, de un archivo de texto, eh, se le indicaba que depositara los datos en un segmento de memoria compartida. Y bueno, entonces en ese caso, otra computadora que tiene los sistemas gráficos leían ese mismo segmento de memoria compartida y entonces, bueno, los despliegues gráficos respondían a esos valores, ¿no? Entonces, de esta forma, podríamos correr el código y ver en tiempo real del código cómo funciona, alimentando los diferentes despliegues gráficos. Pero otra circunstancia es que bajo esta situación, pues nosotros podemos correr el accidente, el escenario, más rápido que el tiempo real. Entonces, bueno, un accidente que puede durar, no sé, varias horas o días, bueno, pues lo podemos ver en cuestión de unos minutos, ¿no? Y bueno, también podemos hacer lo que el sistema corra a un tiempo mucho menor para poder analizar digamos, en un lapso de tiempo que podamos analizar qué es realmente lo que ocurre con las diferentes variables, ¿no? Para establecer cuáles son las situaciones de, de peor ocurrencia pues, para los diferentes parámetros de la planta. Entonces, no sé si contesté a tu pregunta, Diego. Entonces, bueno, quisiera decirte también esto, ¿no? Aquí el caso del código que estamos utilizando, bueno, podemos simular diferentes sistemas. ¿Cómo vamos a simular los diferentes sistemas? Bueno, lo primero que se hace es un despliegue de nodalización, es decir, se ven los diferentes nodos, es decir, los volúmenes que participan pues para el escenario. Entonces, definimos volúmenes hidrodinámicos y definimos la condición de frontera de estos volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, esto es en términos de lenguaje de computación, ¿no? Pero para entender un poco más esto, los volúmenes hidrodinámicos se pueden considerar como bloques, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos un Lego, ¿no? Vamos acumulando un bloque por bloque hasta que llegamos al diseño de un sistema, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nosotros pues la simulación de la vasija. Varios alumnos han participado
en el diseño de los diferentes sistemas de refrigeración de emergencia. Y bueno, lo que se pretende es, si hay interés en los alumnos que participan, pues es conectar estos sistemas de refrigeración de emergencia a la vasija, ¿no? Y tener pues un simulador más robusto. Desafortunadamente, pues ha ocurrido lo que has visto, ¿no? O sea, realmente no hay gente interesada. Ajá. Y en maestría, pues estamos más o menos igual, porque este semestre se escribieron muy pocos, ¿no? Y la gran mayoría fueron a otras áreas, no a sistemas nucleares. Entonces, bueno, esta situación pues se va complicando. Entonces hay que hacer algo pues para que haya más interés y los alumnos puedan participar, ¿no? Eh, no sé si todo esto sea de tu interés y que hubiera posibilidad de que pues trabajáramos en algún proyecto o que pudiéramos pues hacer la tesis, ¿no? Eh, ajá, ajá. O sea, tú dices recibirte por diplomado. Ah, ok, bueno, ajá. Sí, 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 lo entiendo. Y bueno, eso está en beneficio de los alumnos, pero va en contra de los profesores, porque como ya hay 11 diferentes formas de recibirse, pues entonces la gran mayoría no escoge el de titularse por tesis, ¿no? Entonces, bueno, se gradúan por tesina o por, como tú tienes interés en hacer un diplomado, o por ingresar a la maestría. Ajá. Si pasan el primer semestre, pues entonces eso les da validez a la titulación. Y bueno, las otras formas, ¿no? Que puede ser eh, por servicio social o por eh, eh, prácticas de campo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿y qué tipo de seminario estás interesado? Digo, pero no seminario, de diplomado. Ah, ok. Ah, ok. Ujú. Sí, bueno, pues aquí pues, en esta situación, pues es realmente lo que más te convenga a ti, ¿no? Pero bueno, en lo que nos atañe, pues ya pues yo ya considero que llevaste la materia y el próximo semestre, pues lo único que tienes que hacer es inscribirte, ¿no? Y estar al tanto, pues, de cualquier circunstancia que me puedan pedir, digamos, evidencias, ¿no? Entonces, si eso llegara a ocurrir, pues me comunico contigo para ver cómo resolvemos esa situación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si alguien más se inscribe para abrir el grupo o simplemente ya contigo, ¿no? Pero sí, ¿no? Um, a ver, no entiendo bien. ¿Quién sería sinodal? Ah, sí, con todo gusto. Si me escoges para sinodal, pues es realmente un gusto para mí, ¿no? Pero, ok. Ah, ya entendí, ya entendí. Oh, es- sí, digo,
sí sería cosa, si no se abre el grupo, pues tendría que ser por extraordinario, y sí, bueno, pues es nada más presentarse en las fechas que se requieran, ¿no? Y bueno, pues allí el problema que, mientras no me pidan los exámenes extraordinarios, pues está bien, ¿no? Porque sí podemos hacer eso, te puedo dar la materia en extraordinario. Pero bueno, tal vez lo más eh, fácil para mí, pues, y lo más idóneo para mí, pues, es que te inscribas para que se abra el grupo, porque si no se abre el grupo, entonces yo estoy en problemas, ¿no? No cumplir con mi carga laboral. Ok, bueno, no sé si tuviste oportunidad de llenar el cuestionario, no sé si puedas hacerlo porque no estás no estás inscrito formalmente. Ajá. Y bueno, pues en el caso de Dionisio, pues no sé, ya no sé qué hacer ahí, ¿no? Porque sí, pues vamos a hacer el examen, pero no creo que le vaya muy bien, ¿no? Si no ha atendido la mayoría de las clases. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, si el jueves no se comunica, pues entonces le voy a tener que avisar del examen pues por el WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues ojalá se comunique, bueno, que esté presente el próximo jueves, ¿no? Entonces el jueves lo dejamos más o menos a esta hora, es que me cuesta trabajo llegar por el tráfico, pero podemos dejarlo ahí como a las 4:20, 4:30. Ajá. Y bueno, para aclarar cualquier asunto que, que tengan en la preparación del examen final. Ok, bueno, pues aquí le dejamos, Diego, y pues muchas gracias por tu atención, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que nos veamos más adelante, ¿no? Y que te vaya bien en todos tus objetivos, pues, ¿no? Ok, entonces hasta el jueves.